Desde el punto de vista de un veterinario, doctor en microbiología de los alimentos, os tengo que decir que es conveniente lavar el arroz. Básicamente porque el arroz acumula o es portador de niveles de arsénico que no está demostrado claramente que sean especialmente tóxicos, pero que si lavas el arroz, evidentemente quitas buena parte de ese tóxico. Os vengo a decir que esto es bastante polémico porque hay trabajos científicos que te dicen que sí, que hay arsénico, pero que no es un arsénico en suficiente concentración como para dar problemas. Hay otros investigadores que te dicen que sí, que es muy importante lavarlo. Por si acaso, yo os tengo que decir que todo el arroz lleva arsénico y que si lo lavas, pues oye, mejor las cosas como son. Cuando se aclaren ya diremos una cosa u otra, pero de entrada está demostrado que todo el arroz, que el arroz acumula este tóxico y que si lo lavamos, pues una parte de este arsénico nos lo vamos a quitar del medio. Y desde el punto de vista culinario o gastronómico, ¿qué os puedo decir? Pues básicamente, desde el punto de vista de la cocción del arroz, el principal hándicap o ventaja que tiene lavar el arroz tiene que ver con el almidón. Y me voy a explicar y lo vais a entender enseguida. El arroz es rico en almidón. En función del tipo de arroz, pensar que hay más de 40.000 variedades de arroz y algunas que tienen muy poco almidón y otras que tienen mucho. Aquí en España, mayoritariamente, el arroz que gastamos, el arroz típico de la paella, es un arroz rico en almidón. Es eso que cuando cogéis un granito de arroz, veis en el interior como un punto perlado, más blanco, esos niveles altos de almidón. ¿Qué ocurre? Que cuando lavas el arroz, cuando pones el arroz en un barreño, lo sumerges, lo llenas de agua al barreño y le das una serie de vueltas, veis que el agua empieza a coger un tono blanquecino, un tono a veces casi lechoso. Es decir, estamos retirando el almidón. Y esto tiene una serie de repercusiones a nivel del punto de vista culinario. Por ejemplo, si vas a utilizar el arroz para hacer un risotto, pues el risotto te va a quedar, vamos, fatal, porque todo italiano sabe que el risotto te interesa hacerlo con el arroz rico en almidón, con variedades de arroz que lleven mucho almidón. Y si tú le quitas el almidón, el risotto no te va a quedar, vamos, ni por asomo la mitad de cremoso. Si lavas, por ejemplo, el arroz destinado a hacerte una paella, pues de entrada el arroz de la paella te va a quedar mucho más suelto, va a ser una paella que no te va a sentar tan pesada. Si habéis comido paella alguna vez, después necesitas hacer una siesta porque, vamos, es aquello que la gente comenta, uy, he comido paella y se me ha hinchado la tripa. Es normal, porque te has tomado una cantidad de almidón muy elevada que cuesta digerir y da esa sensación de pesadez. Por lo tanto, si lavamos el arroz antes de hacer la paella, pues lógicamente la paella nos va a quedar mucho más ligera. Pero al mismo tiempo también hay que decir, que esto es la parte negativa, que si le lavas y le quitas el almidón, la capacidad que va a tener ese grano de arroz de absorber los aromas y los sabores de las carnes, las verduras y demás que se utilizan en el alimento, pues entonces en este caso también fatal. Si utilizas un arroz, por ejemplo, para hacer una sopa o un arroz caldoso, lógicamente también el arroz caldoso no te va a quedar tan espeso. Sería el mismo caso que, por ejemplo, lo que os comentaba de los arroces para hacer risotto, que estropearías el arroz, el risotto no te saldría igual de bueno, pues en este caso el arroz caldoso tampoco te saldría igual. Si por el contrario quieres hacer un arroz con leche y lavas el arroz antes de hacerte el arroz con leche, te va a quedar un arroz con leche mucho más líquido, que la gente va a decir, oye, esto como que no, algo muy similar a lo que hablábamos del risotto. Si en cambio sois fanáticos de estos arroces alargados, el arroz basmati, el arroz jazmín, etc., este arroz pues ya de entrada tiene muy poco almidón. Si lo quieres un poco lavar por apartarle alguna impureza, si no te fías mucho del proveedor del arroz, pues lo puedes lavar. Pero de entrada no le vas a quitar nada a ese arroz. Ese arroz, digamos que te va a quedar exactamente igual. Es un arroz de entrada muy insípido, que apenas tiene sabor, y se utiliza de acompañamiento para mojarlo con alguna salsa. Aquí ya te digo, lo puedes lavar, que no vas a notar absolutamente nada perjudicial.
Y esto es todo lo que os tenía que contar. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.